Segunda palabra que quisiera que meditáramos, segunda frase. Jesús nos dice: vuelvan y crean en el Evangelio. Es decir, conviértanse y crean en el Evangelio. Hoy el Señor Jesús nos está haciendo una invitación a la conversión. Ustedes recuerdan que en el año 2003 el Papa Juan Pablo II, ya anciano, quiso instituir 5 misterios más del Rosario, fuera de los gozosos, gloriosos y dolorosos. Son los misterios luminosos. Y uno de los misterios luminosos, el tercero, es el anuncio del reino y la invitación a la conversión. La segunda frase de Jesús es: conviértanse, crean en el Evangelio, conviértanse. Y eso nos lo dice a nosotros los sacerdotes en primer lugar, nos lo dice a nosotros, y debemos recibirlo con humildad nosotros los consagrados. Conviértase, hijo sacerdote, conviértase. Y convertirse en sacerdote es amar como Jesús amó, es servir como Jesús sirvió, es predicar como Jesús predicó, es esperar la muerte y asumirla como Él asumió. Y entonces a nosotros los sacerdotes nos está diciendo hoy en el oído y en el corazón, y nos lo grita con amor y con bondad. No es un grito de amenaza, no es un grito de anuncio de tragedias: conviértanse porque se van a morir y si no se convierten se van para el infierno. No es así. Es una invitación, dice Juan Pablo II, invitación a la conversión. Y por eso nosotros le decimos: recuerda, Señor, que tu ternura, decía el salmo que leímos hoy, Salmo 25, Señor, tu ternura y tu misericordia son eternas, no pasan. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Pensar en la bondad de Dios, pensar en la ternura de Dios, pensar en la misericordia de Dios me hace cambiar. Si me dicen que es un Dios que me va a castigar, de pronto me lleno de miedo y entonces cambio por miedo. Pero si me dicen que es un Dios Padre, que es bondadoso, que es tierno, que me ama y que tiene misericordia, yo digo: yo quiero convertirme, yo quiero dejar el pecado que hay en mi vida y en mi familia. Y la invitación de conversión es primero a nosotros los sacerdotes, pero queridos hermanos, Él quiere que nosotros como Jonás le digamos también a ustedes: Barichara, Simacota, Dios si te socorres aquí, conviértanse. Y entonces preguntará el papá o la mamá, preguntará el profesional, el servidor público, preguntará el habitante de una vereda o de un sector: ¿y qué tengo que hacer para convertirme? Y yo les diría 3 cositas sencillas para que ustedes acepten la invitación a la conversión. Primero, busquen a Dios en la palabra de Dios. Tienen la Biblia en su casa, lean este año el Evangelio de San Marcos, leanlo despacito y con lápiz en mano, vayan subrayando lo que les llama la atención. El Señor le va a hablar a través del Evangelio de San Marcos a su familia, a su profesión y a su vida. Primera cosa, lean la palabra de Dios y concretamente el Evangelio de San Marcos. Segundo, para la conversión, vivan los sacramentos, vivan como bautizados, que se les note que son bautizados, vivan la Eucaristía, reciban el pan de vida y reciban a Jesús, reciban el perdón a través del sacramento de la confesión. Si hace mucho tiempo usted está indeciso para confesarse, están los ministros de la ternura de Dios, que son los sacerdotes. Está el sacramento de la ternura y de la misericordia de Dios, que es la confesión. Conviértanse, escuchando y leyendo y viviendo la palabra de Dios en Marcos. Conviértanse con la Eucaristía y especialmente la Eucaristía dominical. Conviértanse, viva la fidelidad del sacramento del matrimonio. Conviértanse, usted es confirmado o se va a confirmar este año. Viva la presencia del Espíritu Santo en su vida, que renueva su vida y lo hace cambiar en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de trabajar, en su forma de ser. Y tercera frase, Jesús pasa y le dice a unos pescadores: síganme y los haré pescadores de hombres. Si yo acepto que este es el plan y que este es el tiempo y que no hay más tiempo y que tengo que vivirlo plenamente, si yo acepto que soy pecador y que necesito convertirme para hacer la voluntad de Dios,
Quiero mucho a la comunidad de Barichara, pero el Señor le está diciendo como a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y uno humanamente puede sentir miedo. Uno humanamente puede sentir miedo como puede sentir miedo el que se va a casar. ¿Será que me caso? Eso es difícil. ¿Cómo me irá? Hay familias que le pagan como mal, como que se dejan de querer, como que se pierden el amor de novios y después del matrimonio empiezan a sufrir. Lo piensan los que se van a casar. Lo piensa una persona que se va a ir a un estudio en la universidad, a un viaje, a un empleo que le ofrece. Lo piensa uno cuando va a salir de la casa por primera vez. Y lo piensa uno cuando se va a ordenar. Pero el Señor está diciendo, deja tu tierra, deja tus amores, deja tu trabajo, vete a la tierra que yo te mostraré. Y ni siquiera le dice a uno cuál es. Si uno supiera cuál es, al menos uno diría, voy. Pero uno se va a la sorpresa de Dios, a la aventura de Dios. Y allí, donde uno obedece como Abraham y se va, vienen las bendiciones de Dios. Yo te haré grande, tu descendencia te bendeciré, te daré larga vida y te daré, nos dice el Señor a nosotros, la eternidad. ¿Y todo por qué? Porque un día pasó por la vida de nosotros y nos dijo, venga, yo los haré pescadores de hombres. Y se lo dijo a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Y se lo dijo a Pedro y a su hermano Andrés, dos parejas de hermanos. Los llamó para el grupo de los 12 y nos llama a nosotros y llamó a los seminaristas, a William, a Lirio, a Fernando, a estos jóvenes que ustedes conocen aquí en Barichara, y va a llamar a muchos jóvenes y llamar a las hermanas y los llama a ustedes laicos al servicio en la catequesis, en la liturgia, porque el Padre Cecilio no puede ser párroco solo, porque el Padre Álvaro no fue párroco solo, porque los párrocos necesitamos que ustedes miren su vocación cristiana y la cumplan con gozo la iglesia. Nosotros creemos en ti. Primera frase, el plazo se ha cumplido. Segunda frase, conviértanse y crean en el Evangelio. Y tercera frase, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Gracias, Señor. Te invocamos por intercesión del diácono y mártir San Lorenzo, patrono de esta comunidad, porque él escuchó tu palabra, tu invitación y te siguió. Él entregó su vida y lo quemaron, lo pusieron en la parrilla y lo quemaron para que desistiera de su fe en Cristo, para que no siguiera al Señor. Y él es el patrono como diácono y como mártir de esta comunidad de Barichara. Será el patrono del Padre Álvaro por siempre, porque nunca dejará de ser querido y de ser protegido por San Lorenzo y por la comunidad de Barichara. Y será el protector de su párroco nuevo, el Padre Cecilio. Y cuando llegue la muerte de cualquiera de nosotros, laicos, religiosas o sacerdotes, que llegue la muerte, pero que no llegue como le llegó a San Lorenzo, siendo fiel al amor eterno, amor de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo el Señor. Amén. De pies, hermanos. Hoy no vamos a decir el credo, lo decimos todos los domingos, pero hoy lo va a decir su párroco, el Padre Cecilio, lo va a decir él, y nosotros de pie, el corazón, lo vamos a acompañar. Yo, Cecilio Martínez Estrada, creo firmemente y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios,
ustedes, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrada, no creada, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Creador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, con fe firme, todo aquello que contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelados mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de Obispos, como ejerce el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. El secretario de Pastoral indica el nuevo párrafo Tomás U.C. después de haber proclamado. Sigamos de pie y sigamos orando, unidos como una sola familia. Dirigamos nuestra oración al Señor que nos ama